Ok, regresamos a Élite saludando al doctor Henry Cucalón. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días. Bienvenido a Élite. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que una vez me dan. Saludo a todos los oyentes de Radio Élite y quisiera comenzar también en este agradecimiento por los 8 años que me han brindado, me han abierto las puertas durante mi gestión legislativa y que de manera bastante frecuente pude estar con ustedes y así conversar con los ciudadanos, recibir sus aportes, sus críticas, etcétera. Así que muchísimas gracias también por eso una vez que estoy por finalizar mi gestión. Gracias a usted por haber estado ahí tratando de sacar lo mejor de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional. Pero me imagino que usted no deja la carrera política, ¿no? Bueno, la política y el servicio público es una vocación, no es un tema de estatus burocrático. Así que siempre en pos de la causa a favor de mi país. ¿Está con algún plan, doctor Cucalón? El plan diario. El plan diario, sí. En los actuales momentos estoy ejerciendo la cátedra universitaria también. Estoy finalizando la gestión también en la legislatura y también obviamente mi carrera de abogado. Oiga, yo sé que usted 5 jugadas más adelante como los ajedrecistas, usted está visualizando. Todo buen político es como un buen ajedrecista, visualiza 5 jugadas más adelante. Pero bueno, de todas maneras le agradezco siempre haber estado con nosotros y ser atento con esta radio. Le deseamos lo mejor. Yo sé que no es ni la última vez que lo veremos, esperemos que así sea. A los buenos políticos se les desea suerte, y yo creo que usted ha sido un positivo para los ecuatorianos que estén en la Asamblea. Y a propósito de la Asamblea, el resultado que nos deja, y ya en pocos días hace el cambio, así objetivamente, sino solamente porque usted ha estado en la Asamblea, sino porque la institución, después de esos 8 años y especialmente los últimos 4, a los ecuatorianos nos ha quedado debiendo. Y lo digo personalmente porque ciertamente ha puesto una, ha puesto otra, ha puesto un clavo, pero se le ha caído la pared. Y hemos tenido que sostener los ecuatorianos del otro lado de la pared para que no se nos caiga el techo. En esas, quisiera que usted nos dé un balance al salir de la Asamblea Nacional, antes de irnos por cada uno de los casos. Sí. Usted, un balance de estos 4 años. Comprendo cuál más la profunda decepción ciudadana con respecto a la Asamblea Nacional. Normalmente los congresos en el mundo no son bien vistos, no son bien evaluados. Es muy complejo que un órgano colectivo, un pleno, donde está la diversidad de un país, donde no se hace obra, donde se legisla y se fiscaliza, que para el ciudadano el día a día puede ser algo muy etéreo, por así decir, cuando tiene problemas acuciantes como su salud, su empleo y su seguridad, sean bien evaluados. Que este Congreso en particular está por los índices a lo mejor más bajos, tiene un componente adicional y tiene que ver con algo que no puede ser tolerable. Nunca lo ha sido, pero creo que la sensibilidad fue mayor en momentos de pandemia, donde hubo bribones que comenzaron a saquear a costa de la vida. Y usted a este tema de la legislatura ya es por sí tirante. Usted le suma corrupción, usted le suma que hubieron asambleístas que traficaron con hospitales, es decir, con la vida de los ecuatorianos, que en momentos de apremio abusaron. Evidentemente fue un golpe del cual este periodo creo que no se pudo recuperar. Y por más que hay gente muy valiosa, porque lo hay, en todas las tendencias políticas, hay gente dedicada a su trabajo y gente honesta, así lo han verificado los respectivos observatorios legislativos y todas las unidades de la organización de la sociedad civil que nos hacen seguimiento constante en pos de la transparencia. Creo yo que ese fue, reitero, un golpe letal que lamentablemente marcó este periodo y principalmente la última etapa. Hay cosas positivas. Yo siempre pondré de relieve, por ejemplo, durante el primer año, cuando aprobamos la ley de violencia contra la mujer, un hito, una construcción colectiva, positiva, supraideológica,
acerca de garantizar un derecho, en la línea de que todos tenemos derecho a tener derechos, y otras legislaciones más. También había lo positivo que se le puede conversar, pero mi impresión en la línea de lo que dice Boris es la que les manifiesto. Uno de esos proyectos fue la ley de extinción de dominio asambleísta, que pasó por ciertos ajustes para que se le permita al Estado recuperar los bienes de origen ilícito. ¿Eso ya está en el registro oficial? ¿Y cuáles fueron los ajustes que se hicieron para conocimiento de la ciudadanía? Lo que usted debe destacar de esta ley. La ley fue aprobada prácticamente por unanimidad, fruto de muchos consensos, porque había una gran unidad de criterios a favor de un concepto. El concepto es que se tiene que perseguir toda figura que facilite la obtención de bienes de origen ilícito o mal habidos, públicos o privados. Esta ley no es solamente para los quienes están en el sector público o han pasado por la función pública, sino también para el tema privado, donde se han hecho fortunas que nadie sabe de dónde salieron. Lo que sucedió hace poco fue que el presidente de la República, en su legítimo ejercicio, vetó parcialmente en algunos artículos y también puso un veto de constitucionalidad, donde fue a la Corte, su competencia, para que la analice y lo dictamine. En base de eso, nosotros tuvimos que ajustarlas. Me parece un buen término el que has utilizado. ¿Por qué? Porque la Corte dijo algo que era una verdad de perogrullo. Estando todos de acuerdo en el concepto, dijo que la retrospectividad no cabía por ser inconstitucional. Yo manifesté en varios debates que era una irretroactividad camuflada, por así decir, y eso solo puede estar en la Constitución y en casos específicos. Dos, manifestó su preocupación porque había una frase de que se perseguía el origen ilícito. Entonces, la Corte dijo que había que especificar qué era origen ilícito y puso como debe ser cuáles son los delitos: peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita. Está bien, porque si no se lo deja como un tipo penal abierto y cualquiera puede pensar cuál es un acto ilícito. Hay que ser muy preciso en estos temas de carácter único. Más allá, reitero que estamos de acuerdo en el concepto. Y lo tercero es algo que también se discutió y que era obvio que la Corte no lo iba a dejar pasar. En el proyecto de ley se puso que la ley tenía carácter imprescriptible. Es decir, que no fenece, no caduca por el paso del tiempo. Y los que somos abogados lo dijimos en el debate. Eso primero solo puede estar en la Constitución de la República, no en una ley. Y la Corte dijo lo mismo. Y la Corte dispuso a la Asamblea que le ponga un plazo razonable. En el debate, como es una ley de carácter civil, no es penal, es una norma del COIP, no es penal, escuchamos a muchos expertos, a tratadistas, se hizo un estudio y se pensó que lo más idóneo era poner los 15 años, porque ese es el plazo también que vence la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, que lo sabe todo el mundo que está en el Código Civil. Hay unas otras diferencias en cuanto a eso, pero insisto, tenía un fundamento. Pero yo les quiero decir algo. Pese a esta divergencia y que nos allanamos al veto del presidente, que correctamente hizo algunas precisiones, yo les quiero decir algo porque hay una preocupación al respecto. Recordemos algo. Nuestra Constitución de Montecristi, que es el 2008, y la anterior, la de San Joaquín, la del 98, dice que todos los delitos contra la administración pública son imprescriptibles. Y eso está desde el año 98, es decir, hace 23 años. Si después de 20 años, por citar un ejemplo, después de 20 años a partir del día 2021, si en el 2041 algún político de esta época o de la anterior lo enjuician por peculado, por concusión, por cohecho, y en la sentencia lo declaran culpable y por tanto hay el comiso definitivo de sus bienes, no se preocupen que no hay prescripción. Si la preocupación es para los políticos, por si acaso. De que quiero dar también esa precisión para poner todo en el concepto. Lo importante es que el legislativo cumplió con los ciudadanos, cumplió con un clamor ciudadano y tenemos una herramienta adicional, para poder enfrentar delitos de corrupción pública y privada. De hecho, sí, justamente fue como un respiro para la ciudadanía dentro de su angustia, de su preocupación e indignación a la vez asambleísta, de ver cómo pues los casos de corrupción prácticamente quedan ahí en cuanto a que no se recuperan los dineros
de estos ilícitos. ¿Por qué se ha hecho tan difícil eso? Pero fíjese algo, y yo lo manifesté donde me corresponde, que son los debates legislativos. La mejor forma de extinguir el dominio de un bien es agilitar la ejecución de las sentencias. Parte de la preocupación para que haya una ley para ir en paralelo fue porque casi nunca habido sentencias de corrupción. Okay. Aquí, y Boris lo sabe, que le gusta la historia, a lo largo de varias décadas hacia atrás se ha acusado a medio mundo, aquí no ha habido sentencias de nada. Recién ahora usted ve un ex vicepresidente de la República que tiene 2 sentencias en firme, 2, que es el caso del vicepresidente Glass. Pero aquí nunca ha existido sentencia y por tanto omisos. Han existido medidas cautelares en los juicios, prohibición de venta, prohibición, etcétera, etcétera. Y los juicios muchas veces, en algunos casos de políticos importantes, todos han prescrito. Me explico, por el paso del tiempo, no han llegado ni a inocencia ni a culpabilidad. Entonces, ojo con ese tema. Si las sentencias se agilitan, si nadie está por encima de la ley, si no hay impunidad, la mejor forma es la sentencia y ejecutar el comiso definitivo de los bienes. Que a veces los bienes están a nombre de terceros, de testaferros. Entonces ahora hagamos mejores leyes, unas herramientas adicionales. Y eso sí, dependerá de algo. Usted puede tener las mejores leyes del mundo, pero las mejores. Si usted no tiene un poder judicial independiente, autónomo, honesto y preparado, eso quedará como tinta en el papel. Contrario sensu, si usted tiene un poder judicial con ánimo de perseguir, de politizar la justicia, cualquier coma va a ser el pretexto para la arbitrariedad. Y ese también era el miedo, entiendo, el temor razonado de mucha gente, inclusive gente no política, de que este tipo de normas se conviertan en un dogal de persecución, ¿no? Don Henry, para hacer también, pasar hasta la otra fase y tal vez tomar la posta o dar la posta, ¿qué le toca hacer a la próxima asamblea? ¿Qué le queda pendiente? ¿Qué le queda por martillar, por serruchar, por ampliar, por encoger, por entregar? ¿Qué es lo que deja esta asamblea y que tiene que continuar la próxima? Porque si la próxima tiene también divisiones políticas muy particulares, nadie tiene el poder total, tendrán que llegar a acuerdos para que ciertos proyectos que se han quedado en el closet salgan del closet y por fin se liberen. Hay varios temas, Boris, aunque no crea, y la experiencia lo dice aquí en muchos países, que mientras más leyes haya es que estamos mejor. De hecho, usted verá que en muchos países se aprueban muy pocas leyes. Los congresos son los representantes de una nación, son la voz de una nación, hacen control político permanente para que las cosas funcionen bien, no necesariamente llegan a enjuiciamientos políticos o a impeachment, como se dice, y obviamente hacen legislación de coyuntura dependiendo de cuáles son las circunstancias del momento. ¿Qué vivimos ahora? ¿Cuál es el verdadero estado de guerra que vive el Ecuador? Es contra la pandemia, contra el desempleo y la inseguridad. Toda norma que vaya en esa línea para favorecer a las grandes mayorías, a los que menos tienen, a los que menos posibilidades tienen, siempre será positivo. Encontramos que ahí va a ser una línea. El tema, por ejemplo, acaba de ingresar una ley que solicitó la Corte Constitucional para saber cuáles son las potestades en emergencia y en motivos de salud, como es la pandemia, que no es lo mismo como una emergencia de guerra, un estado de excepción, para el manejo del Ejecutivo, para el manejo del Legislativo y evidentemente los ciudadanos. Hay muchas cosas que se tienen que hacer con la seguridad social, que nos pertenece a todos, no solamente al Estado, y peor de caja chica. Algunos avances han hecho, pero creo que el gran tema viene también por esa línea. Entonces, hay algunos temas que la Asamblea debe tratar. El tema económico, ¿en dónde? Es evidente que se necesita una reforma tributaria para que los que tienen que pagar, paguen. Esto no se trata jamás de aumentar impuestos, esto se trata de un tema de justicia, de equidad en el pago, porque el Estado necesita no elevar los impuestos, sino cobrar los impuestos necesarios, porque con esos recursos se enfrenta la pandemia, con esos recursos hay más escuelas, hay más hospitales, tenemos mejores armamentos y mejor servicio público de seguridad, por poner un ejemplo. Y a la par, hacer un control político de la gestión de gobierno responsable, con gobernabilidad, y también un control político de lo que ha sucedido anteriormente. Si canalizan, si pueden estar a tono
por lo que se denomina el Ecuador del encuentro, donde se respetan las diferencias, pero donde hay unidad en estos momentos de adversidad, muy complejos, por cierto, creo que la ciudadanía verá con buenos ojos la actuación de los nuevos parlamentarios. Abogado, voy a retomar su idea en cuanto a la seguridad social y si quisiera que nos precise qué pueden hacer los legisladores por el IES. Muchas veces se piensa que es solo tarea del Ejecutivo, pero en este caso, si se puede aportar desde todas las trincheras, perfecto, porque es una realidad que no tiene sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y nos afecta a todos. Por supuesto, la seguridad social le pertenece a sus legítimos dueños, son los aportantes, que son los empleados, por así decirlo. No es el Estado, y peor tenerlo, no de ahora, es hace muchos años, hace muchas décadas, de tenerlo en caja chica. Se han hecho reformas puntuales importantes para impedir eso. Inclusive la semana que pasó se aprobó una norma para que la presidencia del Consejo Directivo sea rotativa entre los miembros. Alguna gente dirá y ha recibido críticas, y eso hay que pensarlo, por qué el Estado debe tener en algún momento esa rotativa la presidencia del organismo si eso es de los empleados, de quienes aportan, de quienes tienen su vida ahí. Inclusive que los jubilados deben tener una representación firme al respecto. Entonces sí hay algunas variables que hay que hacer, siempre respetando obviamente los derechos laborales. Tiene que haber una reforma también integral sobre el tema de que no más vía reglamento se manosee, se pase del fondo de jubilación al fondo de salud. El tema que ha pasado el seguro, hay que tener los controles suficientes, esta gran convergencia para evitar que a futuro se convierta en la gran crisis financiera, cuando debe ser una herramienta de apoyo, de inversión razonable, no coyuntural, que pueda tener el Estado ecuatoriano. Si no, y usted lo ha visto últimamente en la prensa, hay algunas alertas de que si no se toman correctivos, tanto de decisión política del Ejecutivo, y sé que el presidente Guillermo Lasso así lo hará, como de acompañamiento del legislativo, en algunos años puede haber problemas con el fondo de jubilación. Lo ha citado con mucha propiedad gente experimentada, técnica, a través de la prensa nacional. Don Henry, apelando a su experiencia, ¿cómo ve en próximos días se reunirán nuevos asambleístas con diferentes intereses? Usted ha hablado de la unión, esperemos que así sea, porque estamos desesperados los ecuatorianos, estamos al borde de la locura. Si no nos pega la peste, nos pega la hambruna, hay cada día menos clase media, hay más clase popular y hay más desempleo, y entonces necesitamos que se unan todos los ecuatorianos para un bien común. Pero a veces los ecuatorianos nos damos con traspiés y nos pegamos con la piedra en los dientes cuando tenemos la boca abierta esperanzados en que nos llueva y nos caiga algo de agua, y agua que nos alivie, pero y a veces nos cae es ácido cuando vemos la triste realidad que cada uno quiere tirar agua para su molino y al pueblo solamente le quedan los problemas. Usted ve que probablemente tengamos una solución, tengamos que una asamblea coherente a las necesidades del pueblo. Tengo optimismo de que se pueda generar un cambio. Vivimos, reitero, situaciones inéditas. Vivimos casi un estado de guerra por el tema de la pandemia. Incluye hasta confinamientos. Así es. Eso nos tiene que hacer madurar a todos. Hemos visto la muerte de cerca, de familiares, de amigos, de miles de ecuatorianos. Hemos visto que de una crisis económica sin parangón incluye desde hace un año y pico decenas de miles de desempleados, es decir, hambre. Usted lo acaba de citar. La clase media golpeada terriblemente, cuando el legítimo afán de los gobiernos es sacar de la pobreza a la gente, que pueda vivir mejor, que exista prosperidad, que haya más clase media, que es la que mueve los países. Lo que ha dicho el presidente Lasso, que haya un crecimiento económico de la mano con la justicia social, porque son indisolubles. Por ahí algunos filósofos han pensado que son separados. No, van de la mano. Nosotros queremos una economía que funcione para todos, sin excepción alguna. Entonces, tiene que haber esa consonancia en el legislativo. Y ahora que están a pocos días, y más allá de la teoría y también por la experiencia de estos 8 años, comprender que sin preciso que es importante para algunos
aportar la parte dirigencial del legislativo. Esa mayoría para elegir dignidades, si no sirve para tener un acuerdo mínimo de gobernabilidad, de apoyo para que el Ecuador se pueda levantar de la crisis sanitaria y económica y que pueda sanar físicamente, espiritualmente también, porque estamos quebrados ante este dolor y ante la deshonestidad, va a ser muy complicado. Habrá alguien de presidente, alguien de vicepresidente, etcétera, pero las cosas seguirán igual. Ojalá que se puedan llevar de la mano. No estamos diciendo de una licencia para hacer lo que se quiere, no. Y esto va más allá de los 100 días de gracia no escritos que se dan los gobiernos, sino comprender la situación actual de este premio, tener esa empatía con la angustia ciudadana y darnos la oportunidad de que el Ecuador del encuentro no sea solamente un eslogan, sino una actitud y una determinación del gobierno para con sus ciudadanos. Gracias, doctor Henry Cucalón. Siempre agradecido por haber estado con nosotros. A ustedes, como siempre, por la oportunidad. Y siempre esperando que regrese.